Seguimos desde la Oil and Gas Argentina 2023 y ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él es Juan José Carvajales, es ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación y es actualmente el titular de la consultora Passepartout. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Victoria. Un placer participar nuevamente y en este marco. Sí, la verdad, ¿cómo estás viendo esta exposición? Yo decía, la veo muy grande, muy linda. Sí, es grande, concurrida. Ayer tuvimos la apertura de las autoridades, así que esperemos que hoy continúe en esa tónica. Vemos mucha participación de empresas y bueno, y del público, mucho estudiantado, así que contento. Sí, sí, mucho más estudiantes que lo que se veía años anteriores, que era la gran diferencia que había entre Neuquén y Buenos Aires, que en Neuquén siempre veíamos muchos estudiantes, se están contagiando acá en Buenos Aires. ¿Lo estás contagiando vos, que sos profesor? Exactamente. No, y ayer en la actividad de los jóvenes también estaba sala llena, así que sí, hay entusiasmo y sobre todo mucha necesidad de entender y de seguir metiéndose en el negocio. Bien, vamos a pasar a la etapa de chivo en este momento y vamos a mostrar lo que es el libro del Plan Gas que estás presentando este jueves a las 19 horas acá en La Rural. Hice todo el chivo que corresponde, Muy bien. Pero contanos de qué se trata, si bien el título nos está buchoneando bastante, ¿no? Bien, el Plan Gas es una política pública que se diseñó allá en la pandemia para dar solución a dos problemas. Uno era la caída de la producción, que en nuestro país el gas tiene mucha incidencia en nuestra matriz energética y eléctrica, entonces había que solucionarlo. Y en segundo lugar, bueno, ver a qué costos hacerlo porque la población no lo podía pagar o una parte de esa población relevante. Así que es un instrumento que empezó a funcionar a principios del año 2021 y que este gobierno acaba de extender por 4 años más, es decir, tenemos contratos asegurados con una producción en bloque hasta diciembre de 2028. Esa es la política pública. Bueno, yo cuando dejé de ser funcionario me puse a recabar documentos de trabajo y traté de sistematizarlo ahí, como decías, para los estudiantes, para los jóvenes profesionales que tengan un compendio y una explicación de cómo se diseña, cómo se articula una política pública, cómo se implementa, los obstáculos que aparecen. Y después cómo uno evalúa los impactos, porque al final del día lo que cuenta es si funcionó o no. Y como recién decíamos, fue extendido por 4 años más, porque esto cualquier integrante de la industria y del sector dice, bueno, esto se regularizó el sector de gas, hay contratos a mediano plazo y a unos precios que para la economía son muy atractivos porque están desacoplados de lo que fueron sobre todo después de la guerra, ¿no? Los valores internacionales. Bien. Este año está previsto, bueno, en realidad va a ser en marzo, en junio del año que viene está prevista que empiece a funcionar la reversión del gasoducto norte. Se acaba de lanzar ahora, en realidad, lo que estaba pensando. Y en ese caso se va a necesitar una cantidad más de gas de lo que ya hay. O sea, las últimas rondas del Plan Gas tuvieron el gas para lo que es el invierno y lo que es el gasoducto Néstor Kirchner. Estos ya fueron después de que vos armaste el programa. Pero ahora, de cara a lo que va a ser el funcionamiento del gasoducto norte, posiblemente a partir del invierno del año que viene, va a hacer falta una nueva ronda, porque estamos hablando más o menos, yo calculo 10 millones de metros cúbicos más, ¿no? Sí, la primera instancia van a ser alrededor de 10, hay que ver cómo termina siendo la convocatoria. Yo estimo que se va a llamar una nueva ronda del Plan Gas. Y que va a ser exitosa porque las anteriores recibieron más ofertas de lo que se estaba buscando, es decir que gas hay y hay posibilidad de ampliar la oferta y con esta capacidad de transporte lo que se hace con la etapa 1 de Néstor Kirchner, la 2 que también se va a lanzar más la reversión, lo que se hace es poner en valor el potencial de Vaca Muerta, reemplazar importaciones sobre todo de líquidos de invierno y del gas del GNL Bahía Blanca, que ya no va a ser necesario, compensar el declino de la cuenca norte, tanto la nuestra como la de Bolivia, y bueno, y poder pensar ya en saldos exportables a los países de la región que sean incrementales a lo que ya se está haciendo con Chile. ¿Y cómo ves pensemos ya en un mediano plazo, tenemos contratos de Plan Gas hasta el 2028, tal vez se puedan extender más o no, pero ¿calculás que en algún momento va a dejar de ser necesario que haya un Plan Gas, un estímulo de parte del Estado para la industria del gas? Yo creo que sí, y eso es auspicioso que así suceda, pero se tienen que dar ciertas condiciones. En primer lugar, seguir avanzando en el proceso de segmentación,
porque si es necesario un plan de estímulo no es para que las empresas inviertan, sino para que lo hagan a un costo del precio del gas mayorista, llamémosle, que la demanda pueda pagar. Esto ya se está ocurriendo con el sector industrial, en parte con el sector eléctrico, también grandes industrias, y estamos empezando con el sector residencial de gas, que es el más difícil de avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque a lo que hay que apuntar es que el productor que tiene una concesión invierta y después salga a tratar de ubicar el gas interno y una vez que está satisfecha la demanda salir a exportar. Eso está ocurriendo hoy, pero hay quienes no pueden pagar el precio total. Por eso es necesario Plan Gas, porque no es un subsidio a la oferta, sino indirectamente para que ese precio no llegue en la boleta final a la demanda. Entonces, yo creo que ya vamos a tener un mercado consolidado que va a haber desarrollado a precios razonables por 8 años y la demanda esperamos que pueda ir acercándose a ese precio mientras se desarrollan otros mecanismos de ayudas sociales, ¿no?, que sean directos a la población foco, objetivo, que es aquellos usuarios vulnerables que no puedan pagarlo. Yo creo que vamos en ese sentido y bueno, pero no basta con eso, digamos, tenemos mucho más potencial del gas, tenemos que buscar los mercados regionales y bueno, y algo que se está discutiendo aquí y que se empezó a discutir en el Congreso de la Nación, que son los proyectos de GNL, ¿no?, que ya son a otra escala. No, sí, está. Eso está claro, no sé qué tan concreto va a ser, muy difícilmente este año pueda aprobarlo el Congreso, ¿no?, el proyecto de ley de GNL. Sí, sería una anomalía que sucediera eso. Sería un unicornio. Exactamente, pero yo creo que toda discusión a nivel de comisión es buena que se dé, ya fue YPF, ya fue la Secretaría de Energía, que ello continúe. Obviamente que en un momento va a haber recambio y habrá que empezar otra vez. Pero cuando uno mira las propuestas de los referentes energéticos de los candidatos, hay algunos puntos donde hay consenso, ¿sí? Es raro esto que suceda, pero el sector energético nos da esa particularidad donde se ve que hay acuerdos básicos y impulsar el potencial de Vaca Muerta, ¿sí?, y aspirar a exportar saldos excedentarios vía GNL o vía gasoductos regionales. Yo creo que ahí no hay candidato que diga otra cosa. Podrán tener matices en velocidades, en quién tiene que liderar ese proceso, si el Estado con sus empresas públicas o el mercado, quién lo debe financiar, si es por obra pública o por un sistema más de corte privado. Pero sacando esos matices, la idea basal está, y yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Que, bueno, el gas nos sirve para nuestro mercado, para hacer más competitiva la economía y también en términos de transición energética. No es porque Argentina lo necesite, pero sí la región y el mundo, ¿sí? La primera transición es dejar de consumir carbón y pasar al gas natural. Entonces Argentina puede situarse en mesas de discusión globales a partir de tener recurso energético y sobre todo el gas, ¿no? Después vendrán otras tecnologías, llegaremos al hidrógeno verde, ojalá, litio también, pero hoy lo que tenemos más a mano es el gas, petróleo también, pero eso no va en términos de transición, sino en términos comerciales, de balanza comercial, pero sobre todo el gas es el vector de la transición. Acaba de salir un nuevo documento oficial, que es un plan de transición a 2030 a la Secretaría de Energía, y ahí vemos que se le sigue reservando un papel prioritario al gas natural en nuestra matriz de aquí a 2030, es decir, vamos a tener más gas. Claro, lo hacemos en forma complementaria a las renovables, ya no es el único recurso al que aspiramos, pero desarrollar, pero sigue teniendo un papel de energía de base y, como decíamos, de vehículo de esa transición. Sí, y el petróleo también como vehículo para financiar todo esto, ¿no? En el fondo. Sí, efectivamente, pero ahí tenemos una luz amarilla que es diseñar mecanismos para que eso suceda. Porque hoy no se va a dar de manera automática y si bien cada vez exportamos más crudo y vemos acá en la exposición anuncios de que esto va a seguir creciendo, vamos a pasar el 1.000.000 de barriles, etcétera, ojalá que eso suceda, pero nada asegura que eso después financie la transición energética.
Sí las propias compañías, por esto hay que reconocerlo, que ya tienen sus propios planes de reducción de emisiones, de ganancias en eficiencia, mitigación, pero son planes particulares. Entonces, el desafío es aunar los compromisos internacionales de Argentina en términos de descarbonización con los planes corporativos, ¿sí? Entonces, y ahí efectivamente que los ingresos de la exportación de recursos fósiles puedan servir aquí para avanzar en esa transición. Hay que diseñarlo, no quiere decir que sea imposible. Y también hay que tener en foco, a veces esto le pasamos por encima, que Argentina tiene grandes deudas sociales hoy en día, ¿no? Entonces, no es solo que tenemos que avanzar en la transición, sino que esos recursos tienen que ayudarnos para reducir la brecha de pobreza y de desigualdad que tiene el país. Ahí también hay que ser creativos y buscar mecanismos. Bastante creativos. Bastante creativos, sí. Bárbaro. Bueno, recordemos entonces, vas a estar presentando tu libro este jueves a las 19 acá en La Rural, en el auditorio. En el pabellón C voy a tener una comentarista de lujo y grandes colegas que van a venir a acompañarnos de IPF, de CGC, contando, bueno, cómo fue el detrás de escena. Va a estar Sebastián González, que fue otro de los partícipes del equipo que diseñó esta política pública. Así que los invitamos a acompañarnos. Va a ser en el cierre de la feria, así que el único lugar que pueden ir es ahí y ahí cerramos y nos vamos. Cereza del postre, perfecto. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y no se vayan, que ya volvemos con más entrevistas.